Estimados amigos y amantes de las armas de aire comprimido, hoy traemos la Impact M3, esta maravillosa carabina que nos ha vuelto a sorprender de la marca sueca FX. Mi nombre es Emérito Rodríguez y esto es Europe Airguns. Esta nueva versión de la Impact, denominada M3, la verdad que trae varios cambios singulares e importantes que colocan a la Impact en lo alto de las carabinas, yo creo que a nivel mundial, ¿no? Y me gustaría hacer esta presentación comparándola con la Impact anterior. Y no comparándolo a lo bueno o lo malo, sino simplemente para que todos aquellos usuarios de Impact que tengan una Impact X o una Impact MK2 sepan qué pueden adaptar o qué mejoras de esta nueva carabina se le pueden incorporar a la carabina que ellos ya tienen. Y así como hasta ahora de la Impact X y la MK2, todas las piezas de la MK2 se le podían poner a las carabinas anteriores y digamos podíamos actualizar nuestra Impact a último modelo, pues en esta M3 hay un pequeño cambio que sí es verdad que no se puede adaptar, que es el primer regulador que le han puesto en la botella, pero vamos a dar opciones y vamos a explicar el resto de los temas, o sea, de las mejoras que tiene esta M3 en relación con los modelos anteriores, ¿vale? La carabina viene en una caja plástica como todas las anteriores. Esta trae la singularidad de que el logo viene grabado a fuego, no viene pintado como las anteriores. Y de la carabina lo único que vamos a destacar en cambios así de la caja es el manual, que viene en castellano, manual de instrucciones, muy práctico, porque pues venir en castellano nos es mucho más fácil de entender a todos aquellos que el inglés se resiste, u otro idioma. Si en el caso que la quisieran con el manual en inglés, lo pueden solicitar también y opcionalmente se puede suministrar con el manual en inglés. Bien, este es un Impact M3 de 600 milímetros en calibre 22. Bueno, pues para comenzar vamos a empezar desde la parte de adelante, desde el cañón. Aquí, desde el cañón. Bien, hay que decir que todas las Impact usan el mismo cañón, ¿vale? Con lo cual, si usted tiene una Impact de las primeras, de la Impact simplemente, ese cañón que era ST, se denominaba ST, que traía solo el paso de vuelta en los últimos 8 centímetros del cañón, lo puede utilizar en esta carabina sin ningún problema. Eran cañones que iban muy bien, muy precisos, sobre todo para gente principiante, eran muy precisos. Bien, la carabina viene con el moderador de fábrica, que ya conocemos, hemos hecho un review de los moderadores, explicándolos. Es un moderador que viene vacío, hueco, pero que hace su función y modera bastante bien el sonido. Aquí ya empezamos, esto es igual que el modelo anterior, y la rosca también es igual, pero aquí ya empezamos con los primeros cambios. Bien, aquí viene el primer gran cambio, digamos, que es un inserto que viene en el forro de aluminio y es el que nos determina el calibre que podemos tirar. Este inserto viene en 3 calibres, viene 5,5, que se usa para 5,5 y 4,5, 6,35 y 7,62. Con lo cual, si tenemos que cambiar de calibre, el forro lo podemos seguir utilizando simplemente cambiando el inserto, que es una pieza muy pequeñita en acero inoxidable y que la rosca final es 1,5 a 20 UNF para la adaptación al adaptador del moderador. La verdad que esto es una pieza que a nivel de repuestos pues singulariza mucho
el tener repuestos, porque con bolsitas de estas piezas pues ya no hay que tener diferentes forros de los diferentes calibres, sino que con un solo forro y esta pequeña pieza se cubren todos los calibres. Pero la verdad que a mí estas piezas intermedias no me terminan de convencer, lo tengo que decir. No me terminan de convencer porque todas las piezas móviles que pongamos por medio en un momento dado se pueden aflojar, pueden no estar apretados lo apretado que deberían de estar y nos cambian o nos varían un poco el tiro. Pero bueno, aquí está, una pieza que he incorporado FX. Siguiente variación, la botella. La botella viene para carga hasta 250 bares. En la Sniper viene la botella de 580, en la estándar viene la botella de 480 y en la Compact viene la botella de 300 centímetros cúbicos. Todas ellas a 250 bares por el momento. Después de la botella vemos una pieza nueva que está aquí, que es de color plata, digamos, acero inoxidable, y este es el nuevo regulador, el primer regulador que trae la carabina. ¿Qué tenemos que decir que este regulador? Es un regulador que lo que nos va a dar es una presión constante dentro de la carabina. Y es uno de los motivos por los que ahora la carabina interiormente trabaja a 150 bares, este regulador viene de fábrica a 150 bares, y por eso ha permitido el subir la presión de la botella. Porque aunque trabajamos con más presión en la botella, trabajamos con menos presión en el cuerpo de la carabina. Y antes no era así. Antes los otros tres modelos anteriores, cuando nosotros cargábamos la botella a 220 bares, teníamos 220 bares dentro de todo el cuerpo de la carabina hasta el regulador. Y después ya el regulador pues regulaba a 100, a 120, a 110, a 80, a lo que lo tuviese. Ahora cambia. Con este regulador inicial, digamos, la carabina se mantiene siempre a 150 bares o a la presión, porque son reguladores regulables, o a la presión que decidamos tenerlo, que de fábrica viene a 150 y yo aconsejo no tocarlo, porque teniendo el primero a 150 tenemos una estabilidad muy buena y el segundo lo podemos tener, pues según indica la tabla de FX y dependiendo del calibre, pues desde 90 para el 4,5 o incluso 70 para el 5,5 hasta 120 bares para el 762, que es lo que recomienda FX. Bien, este regulador no se puede montar a las otras carabinas, a los otros modelos de Impact. ¿Y por qué? Porque este regulador es de doble paso. Tiene un paso para cargar la botella y tiene un paso para entregar el aire de la botella regulado a la carabina. Y nuestra carabina anterior solo tenía un paso, que era el mismo, el de llenado como el de vaciado, digamos. Aparte de que la rosca es más gruesa y aparte de que aunque consiguiésemos mecanizar la rosca más gruesa, no íbamos a tener el segundo paso. Con lo cual, ya estamos trabajando en Europeer Gums en una pieza intermedia, un regulador intermedio, para poder colocar un segundo regulador a nuestras Impact, Impact X y MK2. Pero esto será en un siguiente vídeo. Bien, el regulador que está entre la botella y el cañón, que es el regulador de la varilla, digamos, de la válvula, este lo único que cambia es la apariencia de la perilla, pero el sistema y funcionamiento es el mismo. La apariencia de la perilla es más grueso, es más fácil de maniobrar con los dedos al tener un estriado más grueso y da un cambio importante a la vista. Después pasamos a los dos reguladores que tiene la carabina. Bien, perdón, a los dos manómetros que tiene la carabina. Tiene un manómetro de carga. Esto es un manómetro que viene con una escala hasta 250 bares, que es el máximo a lo que podemos cargar nuestra botella. Después tenemos en el lado contrario o el lado izquierdo de la carabina otro manómetro que es el que nos da la presión de salida del regulador, que es el que viene de fábrica a 150 bares
y este manómetro tiene una escala de hasta 200 bares de presión, suficiente. Y tenemos el tercer manómetro, típico de siempre de las Impact, aquí debajo, que este nos da la presión regulada final. La presión con la que trabaja el plenum y la presión de disparo. Seguimos hacia abajo y nos encontramos otro cambio en este lado. La forma del seguro cambia. Antes el seguro era hacia adelante, lo tenías en forma de seguro, digamos, safe, y hacia arriba en fire, disparo. Y ahora ha cambiado. Ahora hacia arriba safe y hacia abajo es fire. Otro cambio que tenemos, la palanca de carga. La palanca de cambio viene con un mayor volumen, es mucho más grande y nos permite pues el cargar más suavemente. Como cada vez la tendencia es a tener más presión en el muelle del martillo, pues nos hace falta una palanca, digamos, más gruesa, más fácil de agarrar con los dedos y de cargar. Y el gran cambio que trae, o la gran novedad, es que es ambidiestra. Simplemente aflojando estos dos tornillos, el tornillo de arriba, el otro tornillo, después quitaríamos los pasadores de la parte baja, saldría un pasador, saldría otro pasador y podemos cambiarla de lado, con lo cual la carabina se convierte en ambidiestra. Y todo este sistema es adaptable a los modelos anteriores. Es perfectamente adaptable a la Impact, a la Impact X y a la MK2. Una cosita, cuando digo los modelos anteriores, efectivamente son la Impact X y la MK2. Cuando salió la MK2, hay mucha gente que empezó a llamar la MK1, pero realmente MK1 no existe, es Impact X, el modelo anterior a la MK2. Es el igual que el modelo nuevo, es el M3, y no hay un M2 ni un M1, ¿vale? Pero bueno, si alguien piensa que tiene una Impact MK1, también le vale, que no se preocupe. Que si yo no la menciono no es porque no me guste, sino porque no está catalogada, pero también les vale. Bien, seguimos. El nuevo carril superior trae también una inclinación en MOA interesante para tiros a larga distancia. No es recto como los carriles anteriores, este viene con una inclinación y se le ve simplemente aquí a simple vista de que empieza casi con 1 milímetro y termina en nada. Con lo cual ya aquí le gana una inclinación importante a los que nos gusta tirar a largas distancias. Seguimos con una parte importantísima y es un gran cambio y casi nadie lo menciona, y es que el gatillo es regulable, pero es regulable en su distancia. Por supuesto es regulable en dureza, el primer tiempo, el segundo tiempo, en subir y bajar el dedal, pero ahora la novedad es que es regulable la posición del dedal, digamos, se puede poner o sea más adelante o más atrás, dependiendo un poco del largo que tenga el dedo del tirador, ¿no? Nos gusta coger el gatillo más adelante o más atrás, pues este gatillo es regulable. Y también se puede montar este gatillo en los demás modelos. Hay que comprar la pieza completa, digamos, donde va montado el gatillo, el tirador y el eje, donde va montado el dedal. La base y el eje, esas dos piecitas. Se compran, las pondremos en la descripción del vídeo, las referencias, por si alguien quiere hacer el cambio. Y si tienes la mano, los dedos largos, pues se agradece el poder adelantar, digamos, el disparador. Recordemos que a la hora de precisión, la colocación del dedo siempre en la misma posición nos ayuda mucho a tener una similitud en todos los disparos. No es lo mismo poner la yema que poner entre medio de la primera y segunda falange. O sea que tener siempre esa ubicación correcta del dedo cómoda, hay que disparar siempre cómodo, pues nos va a permitir a tener una mayor precisión. Con lo cual eso es una gran novedad
en esta carabina. Bien, después ya pasaríamos al plenum, un plenum de 720, enorme comparado con las primeras, y que este nuevo plenum también viene un kit que se puede montar en todas las anteriores. Pueden ampliar vuestra carabina con este plenum, que son 72 centímetros cúbicos de aire. Una verdadera pasada, una exageración de aire aquí. Y de hecho se nota cuando cargas la botella, o sea, si tú tienes la botella a 250, la quitas de la carabina, la desmontas, ¿vale? Vacías, despresurizas el arma, vacías el plenum y la vuelves a anotar y ves cómo la botella baja de 250 fácil a 230, ¿no? Por toda la cantidad de aire que carga este plenum y nos permite, pues, de tiro en tiro, la renovación del aire, no nos cambie la temperatura y estabilice mucho más los disparos. Casi me dejo atrás el regulador del muelle del martillo. Ahora viene con un sistema mucho más sencillo que el anterior. Viene con una rueda macro, de regulación macro, y una rueda de regulación micro. La micro anteriormente era necesario meter una llave Allen y era un poquito tedioso el ajustarla. Y ahora simplemente con la mano ya, dándola aquí, se ajusta perfectamente. Y la diferencia que tiene la macro es que antes venía con unos números en un lado y unas letras en el otro, que eran, digamos, los números, y las letras eran los medios. Y ahora viene diferente, viene numerado del 1 al 16, interiormente parece como un caracol que va de menos a más, y nos damos cuenta que aquí, al ir subiendo la presión, pues ya vamos aumentando la tensión del martillo, ¿no? Hasta que se salta. Bien, y ya la parte de atrás, la culata viene diferente, pero esta es una incorporación que ya traía la MK2, con lo cual no es novedad en esta carabina. Y todo el sistema, creo que no me dejo nada, es igual. Principalmente estos son los cambios que trae la M3, ¿no? Vienen dos colores, en bronce y en negro. El plata se ha quitado del mercado, ya no se venden más en plata. Era un color muy bonito también. Y bien, pues bien, de la M3 lo que tenemos que decir que la introducción de la M3 en el mercado ha venido acompañada de una buena cantidad de accesorios que se pueden montar en la M3, que algunos se pueden montar también en los modelos anteriores y que vamos a explicar ahora mismo. Bien, para explicarles los accesorios vamos a utilizar un bípode y en vez de estarlo enganchando, eso lo vamos a utilizar con este soporte de botella de carbono que viene muy práctico. Bien, uno de los accesorios es el ángulo del manómetro. El ángulo del manómetro nos permite, pues, el cambiar el manómetro de la parte baja de la culata, vamos a decir, donde tenemos la presión regulada, el que nos da la presión regulada, lo podemos cambiar a la parte frontal. Es una operación muy sencilla. Hay que colocar el arito tórico en la pieza que viene. Colocamos el arito tórico y después, pues, dentro de las piezas que vienen nos vienen dos tornillos que son los que sujetan la pieza del equipo. Toda esta operación hay que hacerla sin aire, tanto en la botella como en el sistema. Hay que quitar los dos tapones que trae la carabina en el lateral. Quitamos los dos tapones y quitamos el taponcito también del paso del aire. Los tapones van con métrica 2 y el paso del aire va con métrica 1,5. Bien, esto lo que nos permite es colocar este ángulo. El kit viene con un tapón para ponerlo en la parte trasera, con lo cual ya dejaríamos anulado el manómetro en la parte trasera y lo pasaríamos a la parte delantera. Esto viene muy práctico porque nos permite, digamos, siempre ver la regulación del reloj, ¿no? Por si ha habido algún cambio, pues preverlo. Pueden haber cambios por temperatura, por humedad, condiciones atmosféricas,
presión, altura en la que nos encontremos. Entonces, cuando vamos a tirar, pues siempre es interesante estar constantes, digamos, saber que esa es la presión a la que hemos estado tirando el día anterior y que sabemos dónde van los tiros con esa presión, pues si nos cambia la presión, ya los tiros pueden cambiarnos también de dirección. Otro de los accesorios es el forro de armónicos, o también llamado sintonizador. Esto es un accesorio, digamos, el forro de armónicos viene con los 3 insertos, porque se vende en 3 medidas, pero para el mismo calibre, y después, dependiendo del inserto que le pongamos, hablamos del inserto al principio, dependiendo del inserto que le pongamos, pues será para un calibre o para otro. Esto, el forro de armónicos o sintonizador, que también se puede llamar, depende a la mecánica ondulatoria. Y esto lo que intenta, con un pequeño peso en la parte delantera, excéntrico, es, digamos, conseguir que la onda que se produce al disparar, minimizar esa onda para que el tiro sea siempre el mismo y más precisión, darle más precisión. Lo que pasa es que no es sencillo de utilizar. Esto es prueba y error y estar disparando y probando y disparando y probando y disparando y disparando. Si tienes paciencia y te gusta, cómprate el forro de armónicos, lo pruebas y lo pruebas. Porque esto hay quien lo tiene y dice que no sirve para nada, y hay quien lo tiene y le va muy bien. Esto viene con unas marquitas aquí en la parte de adelante, que simplemente se debe hacer una marca también en el forro para poder tener una referencia al irlo girando, y ver si los tiros van más certeros, menos certeros, y prueba y error. Es esto. Forro de armónicos. Y después tenemos el forro de carbono para los liners. Bien, esto va muy acorde también con el forro de armónicos, porque lo que se pretende con el forro de carbono es macizar el cañón interiormente, para decirlo de una forma que lo puedan entender. Si han visto los vídeos anteriores, han visto que el liner va dentro de un cañón metálico con 3 aros tóricos o 2 aros tóricos, dependiendo de este largo. Pero eso también produce una vibración que al final afecta al tiro. Y no solo que produce una vibración, sino que también, dependiendo de cómo lo apretemos, el liner, podemos darle una pequeña inclinación dentro o torsión dentro del cañón de hierro, digamos, o del tubo de hierro, al liner. ¿Qué pretendemos con el forro de carbono? Pues eliminar esos aros tóricos, ponerle esta protección que viene exactamente al diámetro del liner y al diámetro del forro metálico, con lo cual, digamos, rigidizamos o macizamos todo el cañón, dejándolo en un solo cuerpo. Esto no quiere decir que vayamos a eliminar los armónicos. Lo que quiere decir es que vamos a tener unos armónicos más similares entre un tiro y otro, que es lo que nos interesa. Y después, con el supresor de armónicos, digamos, o sintonizador, también se llama sintonizador, porque lo que intentamos es sintonizar esa frecuencia del armónico para reducirla, pues conseguimos una mayor precisión de nuestra carabina. La verdad que esto de los armónicos, los forros de carbono y todas esas cosas, nos van a poner en un momento de que va a tener uno que hacer un curso de ingeniería para poder dar un tiro. Esto no tiene nada que ver ya con las carabinas de antes de partir, con las que todos más o menos aprendimos o nos aficionamos a este maravilloso deporte. Pues del forro de armónicos y del forro de carbono haremos un vídeo posterior para explicar cómo se monta y que la gente pues pueda actuar con él con la mayor seguridad posible y sacarle el mayor beneficio posible a los forros. Pero hasta aquí llegamos con la maravillosa Impact M3. Un saludo a todos y espero que os guste esta presentación
de la Impact M3, que os ayude en algo y que sigáis viendo mi canal. Un abrazo para todos.